Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Lo Más Absurdo en los Medios. Ya sea que usted nos esté viendo en sábado o en la retransmisión. También. De los domingos. Familiar. Es el domingo de Lo Más Absurdo. Ay, qué bonito, Sí. carnitas y lo más absurdo. Sí, ¿no? La gente de familia nos está viendo por televisión muchísimo. Gracias de todo corazón. En esta emisión estamos muy preocupados porque nos van a quitar la visa. Ah, Entonces todos estamos muy preocupados, estamos tristes, estamos deprimidos. Sí. Es un golpe muy fuerte. un golpe muy fuerte para Jorge Naredo. Sí. ¿Tú qué Sí. opinas, Jorge Naredo? Ya llevo un proceso y ya estoy a punto de llegar a ese momento en donde me manden un correo y... Ya lo estás asimilando. Ajá, ¿Y sí, dónde ya vas a estoy hacer tu asimilando. shopping? Ah, Es que Jorge va cada sí. fin de semana. Jorge, es que A Nuevo Jorge Laredo. tiene A la una, Paca. tiene una a premisa. la paca y la vendo en los Brownsville. tianguis acá, A la ¿no? O sea, Francisca. Es que Jorge no puede, Inviertan, por no favor. puede repetir outfit. No. ¿Cuándo han visto ustedes a Jorge? Repetir outfit. o sea, esto es caro, Ovni. o sea, le sale caro, a mí me sale caro y pues tengo que estar... Jorge tiene una premisa, nunca repite outfit. Por eso cada fin de semana. Como Verónica Castro. Se va, en sus Exacto. mala momentos noche. en mala noche. Mala noche, A no. ver, aquí siento ya un poco de bullying. Como que me empiezo a sentir un poco... Pide tu derecho de réplica. Ah, derecho de réplica. ¿Por qué? No sé, pero derecho de réplica. Oigan, gracias Jorge por estar con No, nosotros. pues, encantado Bueno, desde de estar casa. Ya lo extrañaba. Lo extraña. Sí. También se Se cotiza. cotiza, se cotiza. No le llegamos al precio también. Pues ya ahorita sí. Invierten en las pacas. Sí. No, hombre, Sí. eso es, Es que algo muy exquisito. Fayuca, ¿no? Sí, es muy caro, es muy caro su vestuario. Su entonces vestu- sí, juntamos exquisito. poco a poquito. Hasta tenemos que poner nosotros de nuestro salario. No le vayan a sacar como cuando sacaron que el hijo de Andrés Manuel traía un saco de 200,000 pesos. Y que resultó ser ahí un Resultó saco que ser nada un que ver. saco, Lo tuvimos sí. aquí. Un saco de mis tenis Shein. de 20,000 pesos. Sí. Lo que sí viene muy pronto es sus altos salarios de ustedes, que van a ser revelados. Así que espérense a eso, porque no, hombre, es un... Se van a llevar Van a empezar a la donar. sorpresa. Se van a llevar la sorpresa y van a ver que A por la eso... aquí nos va a callar la boca. Va a decir, y se Sandy, ríe. querida. Nos va a cooperar. Para Sí. Nosotros burlándonos de él, Ay, y más bien los que van a tener que cooperar son ellos. Sandy, querida, ¿cómo estás? Pues yo contentísima de estar con Vic, contigo y pues con el honor que siempre me da estar con Jorge. Sí. Aunque diga que le hacemos bullying, lo queremos muchísimo. Claro. Y hoy le tocó a Amlito. Así Entonces es, lo está abrazando. Tiene el privilegio. Sí. Cuidado con el micrófono porque luego no te oyes. Y una inspiración A además 2 en su semanas outfit su de Jorge. reaparición, Exacto, públicamente. exacto. Ay, sí. Mi querido Benito. Víctor, ¿cómo estás? Pues bien contento. Y pues qué bueno que está Jorge ya con nosotros, ¿no? Traes ahí una bolsita que ahorita- Traigo, nuevos Víctor, personajes bien. siniestros, divertidos, Sí. tepocatas, Mira, prietas, estamos pasando limañas. por esta cuestión de las visas que nos tiene preocupados, pero con todo y hay que mantener Sí. que este programa es de diversión, Ay, de que- concientización y de información, aunque les duela mucho. Y de sátira. Y Y de que sátira, además sí. una cosa, la creatividad tiene muchas variantes, entonces no tiene no es lineal. Oye, todo mundo tiene derecho a expresarse desde cualquier medio. Sí. Entonces, la verdad es que nosotros celebramos la libertad y pues adelante, hay que Exacto. continuar. Hay Y gente con que le nuevos gusta amigos. censurar Le gusta censurar a nombre o no le de, gusta que la de critiquen. tonterías o que se creen intocables. Así es. Pero que se sepan que no hay intocables, nunca más en este país puede haber intocables, y mucho menos de los medios de comunicación que se sentían súper poderosos, súper intocables, inmaculados, que nadie ya les decía nada. Ese país ya no existe. Ese país Sí, ya no existe. Despídanse de ese país, desde 2018 eso ya cambió y no pueden hacer nada para que regresemos a la censura, al sometimiento, a la voz única, a la línea editorial que se dictaba desde el poder o desde el poder económico, desde el poder político. Eso ya no existe, ¿sí? Y este programa es un ejemplo de eso. Así que, pues... A darle. Hay que darle. Vámonos con las absurdas a la carta. Mi querido Jorge, traes algo de Lili Telles. Sí, pues Lili Telles siempre nos sorprende, ¿no? O sea, uno piensa que ha llegado a un nivel donde ya no va a haber sorpresa, pero siempre nos sorprende. Ella ahora trae una campaña, bueno, sus campañas de mentiras y de desinformación, pero una campaña que ha sido utilizada por otros medios de comunicación e incluso que llega a otros niveles, ¿no? En otros países. Entonces, a mí me parece que es muy interesante lo que menciona Lili Telles y me gustaría mucho criticarla en ese sentido. Porque Bueno, vamos es a un verla. deporte Vamos divertido. A ver. Adelante con las imágenes. A ver. ¿Qué va? ¿Qué injusticia contra los migrantes mexicanos?
Primero, la presidenta Sheinbaum los impulsó a las movilizaciones y ahora, ante el caos en Los Ángeles, se lava las manos como Poncio Pilato. Ella sabía que Donald Trump es un presidente duro e intransigente con la migración y aún así Sheinbaum anunció que habría movilizaciones contra políticas de los Estados Unidos. ¿Quién va a pagar los platos rotos de la lengua suelta de Claudia Sheinbaum? Pues los migrantes. Morena los aventó a los leones, les hizo creer que en Estados Unidos podrían violar leyes sin consecuencias, como si fuera México. Acá en México los manifestantes bloquean calles, carreteras, queman vehículos, invaden espacios públicos, destruyen negocios, cobran a los ciudadanos que mantienen atrapados, atacan a policías y la presidenta no aplica la ley. Qué falta de responsabilidad de ella al haber anunciado movilizaciones, al haber alentado las movilizaciones. Así demuestra su esencia como agitadora de la UNAM. Bueno, eso, el remate del agitador de la UNAM Sí. y todo eso. Pero además lo han dicho varias veces, ¿no? O sea, no ha sido Lili Telles la única. De hecho, lo vamos a ver más adelante. Pero fíjate que eso que dice de la agitadora de la UNAM es una tontería y es totalmente falso. Porque todas las manifestaciones en donde la presidenta estuvo participando como líder estudiantil, como lideresa estudiantil, la verdad es que siempre fue muy responsable, sí hablaba de la resistencia civil, pero siempre pacífica. Además, el movimiento durante todo este tiempo que fue oposición no se le puede acusar de violento, no se le puede acusar que desde las manifestaciones se llamaba a romper negocios, vidrios de negocios. No hubo nunca algo así, nunca se llamó desde eso. De hecho, Andrés Manuel en alguna ocasión dijo algo que me pareció muy interesante. Dijo, si usted va marchando en alguna de nuestras manifestaciones y el de al lado comete un acto de violencia en contra de una persona o en contra de un negocio, dude que ese sea del movimiento. Del movimiento. Y eso creo que ha sido la línea por la que ha transitado el movimiento en la oposición y en el poder o en el ejercicio del poder como un movimiento 100% pacífico. Y además que sabemos que históricamente todas las marchas y manifestaciones que se han suscitado en nuestra Ciudad de México siempre han tenido esta parte de infiltrados. Digo, también ahí tenemos el halconazo de 1971, que cómo se dio esta revuelta y se metieron grupos que eran de choque haciéndose pasar por estudiantes. Entonces, evidentemente también hay un desconocimiento de esta mujer y por otra parte, que se pongan de acuerdo. Sabe perfectamente. O la presidenta decían, no, ella no viene del movimiento, ella no viene desde abajo. ¿Se acuerdan que la semana pasada decían eso, los comentócratas? Y esta semana dicen, pues ella viene como líder de la UNAM, Agitadora de la UNAM, ¿no? Entonces que se pongan de acuerdo por esa parte. La marometa. La maroma, es que está. Víctor nos trajo Es la maroma de sorpresas. Ahí está la brava de Pero Lili. es muy ruin lo que está haciendo la oposición y este discurso. La declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum fue, pues si estamos pensando en convocar a movilizaciones pacíficas, evidentemente, como podría ser mandar carta a los Que ya lo había senadores dicho. o cualquier cosa. Y era sobre las remesas, ¿no? Y ahora con estas manifestaciones que se salieron de control en Estados Unidos, que también tiene que ver mucho con una cuestión interna de la política estadounidense entre el estado de California, el gobernador de California y el propio presidente Donald Trump. Sí, hay una grilla política. Hay un problema ahí y bueno, el punto es que irresponsablemente la oposición, la derecha, los conservadores en México están utilizando este discurso de que fue Claudia Sheinbaum, fue Morena, fue el gobierno de México quien alentó la violencia en Estados Unidos, ¿no? Y tan es así que la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos lo mentirosamente lo dijo. Sí, totalmente falso. Pero claro, esta derecha es una derecha golpista en ese sentido. Vendepatrias. Vendepatria, Yo creo que está siendo muy decente totalmente, Porque Sí. al final no estás afectando al gobierno de México, estás afectando a los migrantes en Estados Unidos y estás afectando al propio país. Entonces, por eso es una irresponsabilidad tremenda y además ella es senadora, ¿no? O sea, no hay que recordar, no es cualquier persona. La senadora. Ella es la Sí. senador, porque no ves que le dice La la presidente. presidente. Pues siendo Bueno, como aquí la le senadora. decimos senadora, ¿no? A Lili Telles, pero sí me parece una responsabilidad terrible. Pero bueno, pues es que esa parte no han entendido los de la oposición que eso no les beneficia públicamente con la gente. Esa es la cuestión, o sea, que no han entendido o yo ya no sé a qué le apuestan, ¿no? O sea, yo creo que ya, como saben que electoralmente no pueden ganar nada, entonces ya su última salvación pues es una intervención o es un golpeteo por Pero parte de Estados Unidos. le están ¿no? apostando a emparejar
La presidenta lo dijo el miércoles pasado, en donde habla de que lo que dijo justamente esta funcionaria de Estados Unidos, pues es lo que ha venido siendo la narrativa golpista de la oposición en nuestro país. Lo que le apuestan es que en algún momento la oposición, como interiormente no tienen ninguna base, no tienen un proyecto, no tienen algo que los haga salir adelante, entonces se agarran de esos acontecimientos internacionales, y esto fue muy bueno para ellos porque se emparejó lo que ellos estaban diciendo como narrativa golpista a una declaración de una alta funcionaria. Para ellos eso es una victoria, porque se empareja. Ahora, Totalmente habría eso que es. ver si no hay una planeación, una Que esté en una estrategia coordinación con anterior ellos. con el gobierno de Estados Sí, Unidos o que con no el ala es de descabellado Que no es pensarlo. descabellado, no, Y no. sobre todo que, aparte de que no tienen un proyecto, no tienen una figura líder, ¿no? Dime quién están siguiendo realmente como oposición, a quién tienen como figura. A Trump. Nosotros a Trump solamente. Bueno, lo dijeron ellos mismos. ¿No decían que nos salvara Trump? Sí, Ah, ¿No claro, decían sí, que ellos sí. festejaban Sí, sí. que Donald No Trump... Veraste y está tratando de mediar entre Musk y Trump Sí, para que o sea, no se Ajá, divorcien. para que no se Claro, peleen. sí. Pero no solamente es una traición a la patria en una cuestión política, una traición a un proyecto político, no, es una verdadera traición al pueblo mexicano que está en Estados Unidos. Claro. Porque en el momento en el que pones a Trump como el líder de tu oposición y de tu lucha golpista, a quienes también estás afectando son a los migrantes mexicanos que están ahí, que lo están padeciendo. Yo creo que lo resumiste muy bien en que son unos vendepatrias. No es No la primera tienen vez. amor a Y nuestra No es la además- primera vez en la historia, o sea, pues siempre ha sido su última salvación. O sea, Claro. lo vimos en el siglo XIX de manera sistemática yendo a pedir la intervención, no A por parte de Estados Maximiliano. Unidos, los polcos, ¿no? En su momento, la intervención francesa, a los fifís después del porfiriato. 2006, la Sí, intervención así de la es. DEA abierta De con la Calderón, DEA. los Pero operativos además Rápido y también Furioso. es el desprecio, ¿no? Porque cuando dice, es que aquí en México sí pueden hacer estas manifestaciones, allá no. Y es que el desprecio a ser de la UNAM, ¿no? A la universidad pública, o sea, es una exhibición de lo que son. Además también es un desconocimiento de las luchas de Estados Unidos. O sea, Exacto. en Estados Unidos pues ya había habido protestas justamente de manera Claro. sistemática Sí. contra la violencia policial, ¿no? Exacto. O sea, contra afroamericanos en su momento O y sea, ahora las contra luchas mexicanos. obreras, Saco y Vanzetti, o sea, todas las Ahorita movilizaciones. vamos a tener en la del editor un resumen de todas las De falsedades Sí. de la cuestión de las manifestaciones en Los Ángeles. Pero seguimos en México con Seguimos en México. Ciro Gómez Leiva, ¿verdad? Bueno, que aparte traemos Traemos sorpresa, pero ya después. Ya de- después, Sí. bueno, este es Ciro, no se pone, sí se pone de acuerdo, sabemos de qué línea va, pero por fin, ¿qué creen? Reconoce que van a la baja los homicidios dolosos. Ah, sí, ya en por México fin. lo reconoce, pero ahí con sus bemoles. ¿Quieren ir a verlo? Vamos a verlo. Como diría, la adelante verdad no, con las pero ya que- imágenes. Acaban de presentar en Palacio Nacional las cifras del promedio de homicidios dolosos del mes de mayo. A ver si podemos ver el gráfico, si lo podemos ver completo, porque se presenta, pues sí, como lo que es, un logro de cómo han ido bajando los homicidios. La cifra sigue siendo altísima, 64.5 homicidios diarios en mayo, que es prácticamente la que teníamos el mes anterior, en abril, que era 65.4. Pero aquí lo notable es que hay una caída sostenida desde septiembre-octubre del año pasado, cuando la cifra, el promedio de ejecuciones diarias, estaba en 86.9%. 87, digamos, 87%. Desde entonces, el promedio ha caído en una cuarta parte, en 25%. Si comparamos el 87% de septiembre-octubre con el 65-64% de abril-mayo. Una caída sostenida mes tras mes. Que lo que está diciendo, Manuel, es sí se podía hacer algo. Ojalá esa cifra, lo hemos dicho y lo repetiremos cada mes, ojalá esa cifra siga bajando y algún día esa cifra esté en 3, 4, en un promedio de 2, 3 homicidios diarios. Que en un país tan grande, bueno, se entendería que los hubiera 4, 5. Sigue siendo terrible, demencial, infernal la cifra de 64 homicidios diarios. Y esto me lleva inevitablemente al punto que, perdón por repetirlo, y sé que lo he repetido en muchísimas ocasiones, a todo lo que no se quiso hacer por decisión de gobierno, por decisión de Estado en el gobierno anterior, que fue enfrentar a los grupos criminales. Bueno, Ciro reconoce que sí bajamos del 87% que teníamos en septiembre de 2024 al 65.3%, ¿no? Que vamos bien, que van a la baja. Está que por sostenido. primera vez está sostenida la caída, pero ¿por qué creen? Porque Claudia sí está haciendo lo que no hizo Andrés Manuel. Sí, la caída de Según las él. cifras
de los homicidios viene sostenido desde el gobierno de Andrés Desde Manuel. el 2018. Básicamente, en cuanto entró, o sea, la cifra más alta que hemos tenido en la historia ha sido de 29.9 homicidios por cada 100,000 habitantes en junio de 2018. Desde ahí lo que hemos visto pues es un punto de inflexión que ha venido a la baja y sí últimamente se ha acelerado. Entonces ya estamos en una cifra, de acuerdo con el INEGI, más o menos de 20.8 homicidios por cada 100,000 habitantes, que es sustancialmente menor al pico que alcanzamos en tiempos de Peña Nieto y que alcanzamos en tiempos de Felipe Calderón. O sea, no es nuevo. Sí, y como lo menciona Víctor, o sea, con Enrique Peña Nieto, digo, desde Felipe Calderón venía un incremento. Ajá. Cuando llega Andrés Manuel, ese incremento se detiene, hay una pequeña meseta y después estabiliza y empieza a subir. después empieza a bajar. Ahora, no es algo tan simple como que, mira, ya ahora con Claudia se bajó porque con Andrés Manuel no se hacía nada. Andrés Manuel creó la Guardia Nacional, hizo políticas en cuestión de programas atacar la raíz, sociales, exacto. hizo muchas otras cosas que ahora se empiezan a ver los resultados, ¿no? Todos los lugares donde van los de la Guardia Nacional, ¿no? O sea, donde se quedan a dormir, todas estas cuarteles que existen, que se han construido. O sea, es un proceso que ha llevado y que va por varias vías y que lleva bastantes años. O sea, Sí, y los resultados se están viendo ahora de una ahí forma los cimientos, más- justamente, Claro, sí. pusieron esta base para que esto pudiera pero crecer. no, su intención es dividir. La, al final. la primera base que se pone en esto es la Guardia Nacional. Claro. Es Y deshacerse es de la algo que- Policía Federal de García Luna. Sí, del limpiar narcotraficante, eso. prácticamente que se utilizaba para cuestiones, incluso secuestros, ordenados Tráfico de desde, cocaína desde en el poder. aeropuerto En el internacional. aeropuerto, bueno, De aquí. ahí aterrizaban y despegaban aviones de cocaína en tiempos de Aduanas, la como siempre federal. lo menciono, Lo de las con la aduanas Marina, también sí. completamente. Entonces, eso es una base verdaderamente estructural que yo no sé por qué ellos no lo toman en cuenta, o más bien a propósito, por este sentido de tratar de dividir, que es un proyecto distinto. Pero a ver, desde los primeros años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se vio cómo hubo un rompimiento de pacto criminal cuando se mete, ahora sí que agarrar a los principales cabecillas del cártel de Sinaloa y del cártel de Jalisco Nueva Generación. Desde el primer momento se vio cómo fue parejo. No hubo, como con Calderón, una cierta Predilección. protección, o no cierta, abierta No, protección. sí, ¿no? una connivencia, o sea, completa- una complicidad abierta. complicidad o sea, abierta con el cártel de Sinaloa. No, acá, si tú ves las cifras de los detenidos, son iguales en los primeros años de Andrés Manuel, del cártel Jalisco con el cártel Sinaloa. Es decir, no se protegió absolutamente nadie. El desmantelamiento de todos los lugares en donde se hacía droga sintética, los laboratorios sintéticos, empezaron con Andrés Manuel. De hecho, con Andrés Manuel se desmantela el más grande de la historia, con López Obrador. Con el López Obrador se detiene al hermano del Mencho, que es el líder criminal más importante en estos momentos del país, que es el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, esta narrativa tramposa, totalmente vil, que es fácilmente desmontada y fácilmente comprobada que está mintiendo, pues es una falacia para hacer pensar que Andrés Manuel era una persona que Que no tenía hizo nexos con el nada. delito. Que Como no lo hizo dijo. O que no hizo nada por la hizo omisión, nada. ¿no? No hizo nada. Pero pues es la Ajá. obsesión, ahí te va Mosquito Gómez. ¡Ay, se picó! Pica y pica. ¡Ay, me picó el mosquito! Miren, aquí está. Me canso ganso. Andrés Manuel en particular, A ver, no se ¿quién le es? quita. A ver, pero Siente ¿qué es esto, eso? Ay, Ay, se siente ¿Te da así como- ñañaras? Ñañaras. A ver, ahí va, se va a quedar así un Un poquito. navío cargado de... Mira, ahí Ahí está. va. Sí, Ya se y acomodó. nuevamente otra vez a contrapuntear estos dos proyectos que, como le decía Jorge, es una continuación de proyectos. Se sentaron las bases y ahora es trabajar sobre esas bases que están, pero Ciro lo presenta como si fueran dos cosas aisladas, ¿no? Oye, ¿tú crees que todos estos trabajos de inteligencia se llevaron a cabo solo porque entró Omar García Harfuch? Dicen que sí. Y no estamos atacando aquí a él, ¿no? O No, no, para claramente nada, sabemos no. que es un Sino que ya servidor venían público que lo ha hecho. trabajando, sí. Claro, claro. Yo he dado este ejemplo muy claro, lo de la Operación Enjambre en el Estado de México y en otros municipios. Empezó a la mitad del sexenio de López Obrador. Se ejecutó con Claudia Sheinbaum, pero la inteligencia para desmantelar, para localizar quiénes eran los alcaldes, funcionarios que estaban a sueldo de criminales o de grupos criminales, empezó en el gobierno de Andrés Manuel. O sea, ese no reconocimiento
es totalmente... Es una estrategia que ya traen desde hace Sí, rato, una ¿no? O sea, estrategia de terrible. tratar de dividir, pero pues a ver, están más divididos ellos, o sea, no se pueden ni coordinar para unas elecciones que en lo que sucede en el movimiento. Y esa, pues es una estrategia que, a ver, ya ¿cuánto llevan? ¿Como 6 meses con eso? Ya no les llevan ha con funcionado. eso, sí. O sea, ya que cambien, que se inventan otra cosa. Pues ahí Incluso ya ven que hablaban de separaciones internas dentro del mismo partido y les han callado la boca, porque al final cuando han sucedido tragedias están unidos, están apoyándose Pues en las los unos a elecciones, otros. la patiza Como que les debe han de ser en poner. todo equipo, estar Exacto. apoyándose cuando hay una situación. ¿Cómo se llama entonces este? Mosquito Gómez Leiva. Mosquito Gómez Leiva. Mosquito Bueno, Gómez pues ahí está. Leiva. Oigan, vámonos con... yo les traigo algo que de verdad es que es una cosa fenomenal. Tepocatas, alimañas, Ay, güey, víboras pero no prietas. quiero Sí. estarlo, ¿No Víctor, lo ¿de quieres? ¿Dónde sacas esto? ¿No lo quieres? Ahí está. Bueno, no lo ahí está. desprecies. No lo desprecies. Bueno, les traigo un video de algo que, de verdad, véanlo y ya ustedes me dicen qué les parece. A Porque ver. sí es algo es como una pesadilla esto. Ah, Me dijeron sueña bonito y soñé que el PRI regresaba a la presidencia. Ay, Jonathan, tú también. ¿de Eso es dónde una sacas pesadilla, ¿no? Eso es una pesadilla. Es una pesadilla. No. Y le estamos pidiendo al Eterno que no nos pida este actor derecho de réplica. Ay, no, por favor. Ay, sí, No es por- tanto, fíjate, por favor, o sea, es que cambiaron de estrategia digital ahí en el PRI, no sé si se han Sí, fijado últimamente en llevan redes. como 2 meses que contrataron una empresa A y un cambiaron comienzo. la estrategia. Jorge Garcés, si no recuerdo mal, Ajá. es el nombre, ¿no? Que es el que era de las aventuras de Carlos Salinas, ¿no se acuerdan de esa página Sí, de una Facebook? página en Facebook. Ajá, que tenía uno que otro meme, eso chistosón, ¿no? Sí. Y pues como que lo metieron... ¿Ella era se como- hizo cargo? Ajá, lo metieron ¿Y le están pagando? Es que ese es el punto. Ladrón que roba ladrón, creo que tiene 100 años de perdón. Sí. O sea, finalmente, pues ya ahorita en el PRI yo creo que están en el año de Hidalgo, o sea, porque pues ese partido O sea, va ya hacia les la vale, extinción. ¿no? Ya les vale Yo todo. creo que ya les Entonces vale. dicen, mete Entonces, cualquier Sí, meme, a ver, mete ¿qué cualquier queda? tontería. Sí, ya carroñeros, ¿no? y No pues sé. ya lo que saques, o sea, pues es ganancia, ¿no? Imagínate a un mexicano promedio, un ciudadano, ni siquiera vayamos a esa línea de los pobres que salieron de la pobreza con López Obrador. No, un promedio, con un sueldo ahí más o menos. Que de verdad se despierte y diga, soñé bonito que regresaba el PRI a la Ajá, presidencia. Es como o nada sea, más están agarrando la claro, canción, ¿no? pero esas, porque están haciendo dibujitos, están haciendo mensajes, pero el PRI o los que están en comunicación del PRI no entienden que el PRI sigue siendo el PRI, o sea, como si se borrara de la gente ese pasado que existe de Peña Nieto, ese pasado que existe de corrupción, ese pasado que existe De represión, de autoritarismo, de crisis censura, ¿no? económica, de De fraude. empobrecimiento. Parece ser que es como nuevo PRI, ¿no? O sea, somos distintos porque Es que ya- justamente Porque creo que somos, están porque al somos olvido. chistosos. ¿Y ya cuántos nuevos Ajá. PRI van, no? O sea, Es que creo yo- que esta campaña más es de lo 20 que años, quiere. ¿no? Sí. No, esta campaña, o sea, este tipo de campañas que llegan a públicos jóvenes, porque pues al final a quién quieren cautivar últimamente en redes sociales, ¿no? Que es a estos públicos más jóvenes, que también lo ha hecho Movimiento Ciudadano, haciendo memes, haciendo canciones de sus candidatos bailando y todo. Quieren llegar a este público joven que piensan que no saben lo que ocurrió en el pasado, pero afortunadamente ya hay espacios en los, como la misma mañanera en la que Andrés Manuel decía, para los jóvenes, esto ocurrió para tener una memoria histórica de lo que ha pasado en nuestro país. lo ha hecho la presidenta ¿Y de también. dónde viene todo esto que dicen se generó en el 2018? Pues no. O Sí. sea, Hablando de este nuevo PRI que decía Víctor. ¿Cuántos Yo me nuevos acuerdo que PRIs? uno de los nuevos PRIs, que que yo creo terminó sí- casi la mitad de ese nuevo PRI encarcelado. Yo creo que ese sí fue la nueva generación del PRI. Lo hizo Enrique Peña Nieto sentado en un programa que se llama Tercer Grado. ¿Todavía existe Tercer no, Grado? ya no. Sí, ¿no? sí No, existe. tercer grado ya no sí, existe. sí. Ay, no, Sí dime que no. existe. Sí, Hasta nomás está reciclan, Billy Ríos. exacto, ahí reciclan a No, los está Billy personajes. Ríos, Sí, sí. sí. Ah, entonces No, tercer grado no, es tú uno. estás obsesionada con Radio Opina. Sí, Pero híjole, ya te sí. traicionó el subconsciente. Yo Sí, quiero sí, sí. que Tello pida derecho de réplica. Seguramente. O sea, vamos a tener Sabemos tantos que tú ya- sí quieres ese derecho. Oficina de Derecho de Réplica de la Sí, tiene Turba. sus- tiene Tú sus lo fans. atiendes. Tiene Te sus mandan la fans, carta ¿eh? a ti. Yo lo entiendo. Pero estaban allí en tercer grado y entonces el propio Peña Nieto habló de la nueva generación del PRI. Que son Y todos mencionó estos a César ex Duarte, gobernadores. Borge, Javier Duarte, todos Todos en la delincuentes. cárcel. Todos Y buena delincuentes. parte en la Salió cárcel. peor, Y ¿no? muchos en la Sí, cárcel. Salieron corregidos y aumentados. Esa famosa foto de Peña Nieto con los Sí, que ya no gobernadores. era tachado. Nada más era tachado y Ahora cárcel, sí. cárcel, cárcel, prófugo, prófugo, prófugo. Se aplica ¿no? el meme este, ¿de dónde andarán mis cuates? El Pecas, el cadáver. Sí, fíjate que Ya todos yo creo están que presos. desde España, imagínate una tarde en Madrid
O desde Puerta Grande, ¿no? O de Puerta, exactamente, con un muy vino de La bonito, Rioja. muy bonito, y que esté pensando Desde justo Almoloya. así. ¿Dónde andarán mis cohetes del Calacas? El muerto de hambre. Pero además qué El triste que se Tilico. están agarrando de la canción de Macario, ¿no? O sea, de la de Soñé Lindo Corazón. Ah, ¿está basado en eso? Sí, pues eso es lo que, o sea, de Soñé bueno. Lindo. Le que- mandamos un abrazo a Macario y que se deslinde de esto. Bueno, Ay, sí. oigan, Víctor, tú nos traes algo. Yo les traigo, Un tuit primero, ¿no? no de la nueva generación de derechistas, sino pues ya unos bastante choteados, pero que los teníamos olvidados, ¿no? Un tuit bastante miserable de Arne Sí. Ausenrutenhagen. Ay, ¿sigue? Pues ese personajillo que era como la mano derecha, ¿no? La chichincle de Xochitl Gálvez en su momento. Cuando era delegada, ¿no? Cuando era la delegada, Miguel que iba Hidalgo. por las banquetas y muy Sí, agresivo sí, le sí, pedía a la que esa era gente. como su gracia, ¿no? De estar fregando gente ahí. ¿Qué digo? Pues a lo mejor sí cometían faltas Pero la administrativas. forma, ¿no? Pero Las la forma, formas y las efectivamente. exhibiciones. Ahí está ya el tuit. Ese es el tuit que dice, A ver, no te dice. preocupes, Wendy Jennifer Guadalupe, acá en México tendrás tu beca Jóvenes Construyendo el Futuro y los de Morena van a declararte mártir migratorio. Se está burlando de una persona que no sabemos cuál es su sufrió condición la ni su nombre, deportación. que la están deportando, probablemente no sabemos si de manera legal o ilegal. Y ni pero- siquiera sabemos si es mexicana tampoco. Así es, pero este miserable achichincle de Xochitl Gálvez pues está burlando de la tragedia, ¿no? de los migrantes. Eso es lo que decíamos, esa traición al pueblo, y que después tengan la decencia o el cinismo más bien de ir a pedirles el voto y de decir Sí, nosotros los es que- representamos. Es que este tipo de mensajes y pues sí, de difusión de estas mentiras o de estas ideas, lo que hace es afectar a esa propia derecha y a esa oposición. O sea, yo creo que no han entendido que durante 6 años han ido en contra de la gente, han agredido a la gente, la han vilipendiado, la han humillado, y después todavía piensan y se preguntan, ¿por qué será que la oposición no gana? Cada ¿Y vez por votan qué? menos por Cada- nosotros, bueno, ¿por qué somos tan llevas chiquititos? 6, 7 años haciendo eso. Sí. ¿Cómo es posible que ahora te preguntes, pues, por qué Aparte- nos odian? ¿no? Ahora imagínense que hubiera ganado Xochitl. O sea, No. esto lo tendremos de secretario de Ay, Gobernación o imagínate, alguna de cosa de ese Gobernación, estilo, o ¿eh? sea, no. Pero vean el desdén con el que hablan también de proyectos como Jóvenes Construyendo el Futuro, Exacto, ¿no? O eso. sea, de decir, no te preocupes, allá te va a tocar como si fuera cualquier cosa. O sea, ¿saben cuánto ha ayudado a los jóvenes Lo que ha programas como representado ese? eso. Lo que ha representado Sí. para jóvenes. Sí, una esperanza Ajá. impresionante de jóvenes. Yo conozco varios de mi comunidad que están felices de tener trabajo y de haberse, después de que dado del tiempo que se les dio la beca, ya contratados de manera Ya, formal exacto. y que ya estén ahí creciendo en sus trabajos. Ver a los jóvenes felices, llenos de esperanza por este trabajo, por este programa social, es algo que jamás van a entender No tienen ellos. ni idea Por eso de es lo que que ha ya llevado. están muertos políticamente. Y profesionalmente, además, cómo terminan de preparados, porque incluso también aquí en Capital 21 también hemos tenido no sé si ya llegaron, pero la propuesta de jóvenes que se pueden incorporar a aprender también este gremio de camarógrafos, que pueden aprender algo que les va a ser para toda la vida útil, Exacto. que les va a dar una oportunidad de trabajar profesionalmente. Exacto. ¿Hay otro video? Y pues sobre la misma línea traigo otro miserable también A ya, ver, ya bastante más conocido. miserable que este. Más vale facho por conocido. Más Que miserable. miserable. Sí, Vamos a ver. vamos a ver. Bueno, a veces. No se esperaba menos de la mediocridad del mensaje el día de hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a defender a los mexicanos en el exterior. Esta retórica que traen de que nadie es ilegal en tierra robada. Vamos a recuperar California. Déjense de estupideces. Yo les puedo decir una cosa, después de haber vivido en Los Ángeles durante tantos años, esto que estamos viendo no representa a la comunidad mexicana trabajadora en los Estados Unidos. Y claro que tiene un responsable, porque todo tiene un responsable. Y la responsabilidad está dentro del llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a las movilizaciones. Y por supuesto, tiene el tinte, el sello de la casa, la tinta indeleble de Morena y sus comités en el exterior. Porque son una punta de revoltosos, una punta de nacos, una punta de malparidos que lo único que están haciendo es mal representar a nuestro país. Montan a nivel nacional, en nuestro país, una retórica en donde quieren pintar a esta punta de revoltosos hijos de la fregada como si fueran héroes mexicanos. Esta imagen del motociclista con la bandera, las patrullas quemadas, los coches incendiados y estos imbéciles con la bandera de México haciendo una representación de un intento de reconquista. ¡Órale! ¡Vayan! Los invito. Ahí veía yo el de Zurita Carpio. Vamos a... A ver, ve. ¡Órale, vas! Bueno, El lenguaje. Sí, el bueno, florido sí. lenguaje de este Su personaje. florido lenguaje. de cada 10, 20 son groserías. Sí, no, Sí. digo... Está muy enojado. Es que este sí está defendiendo que Este no sí le quite está la visa, rabioso, ¿no? ¿eh? Sí, sí. No, pues él lo dijo, o sea, que él vivió Sí. en Los Ángeles. Exacto. Mi reizazo, ¿no? Ya me lo imagino si en Yo realidad también convivía lo que con pensé, los... sí, el mi rey hablando. Hay Ya un- hasta creen que convivía con los Hay, migrantes. hay un sus gran debate. trabajadores. No, yo con los trabajadores hasta crees, ¿no? Pero hay un gran debate de que si estas manifestaciones han sido orgánicas
o han sido incluso sembradas para que justamente se provocara como darle la razón a Donald Trump de que los paisanos son violentos y todo eso. Independientemente de cuál sea la realidad de las manifestaciones que hay en Estados Unidos, hay que decir una cosa que sí es importante. Desde que entró el gobierno de Donald Trump, hay un hostigamiento constante y un miedo constante de la comunidad latina y específico en Los Ángeles, o son chinos o son mexicanos, ¿no? Entonces hay un miedo de parte de los mexicanos también, y sí posiblemente pueda haber una reacción de estas magnitudes ante las políticas antimigratorias de Donald Trump. Pero el echarle la culpa a la presidenta de algo que nunca dijo, a mí me parece lo más vil, como lo hemos dicho, y lo más despreciable de estos tipos. Y la presidenta lo único que ha hecho es defender a los migrantes. Al final, defenderlos de los impuestos en las remesas, defenderlos de las redadas, reivindicar su trabajo. O sea, eso es lo único que ha hecho la presidenta. Nunca ha hecho un llamado al Nunca. levantamiento, Ni incendiar menos violento. patrullas, Diario. nada, Y nada la forma absoluto. tan terrible como dice, órale, échenle, como deseándoles que les echen la fuerza de Sí, a la Guardia Civil de Estados la Unidos. O a Guardia los Civil. marines. O a los Marines. Marines, que ya están ahí. Ajá, Bueno, sí, sí. pues vamos a tener mucho más de este tema después de la pausa. Regresamos. Y dice, Porfirio, no sé cómo comunicarme con Carmen, pero quizás es mejor que sea usted quien le informe que he estado viendo las reacciones de su público a mis cortas participaciones de los lunes en la mañana. Todo indica que mis comentarios son ya muy mal recibidos por ese público de Aristegui Noticias y que entiendo las causas de este rechazo y no puedo hacer nada para evitarlas. Por tanto, creo que ya no tiene sentido continuar mi participación en el programa, nos dice el doctor Meyer. Desentono en ese espacio y por lo mismo ya no tiene sentido ni para mí, pero tampoco para Carmen, que me mantiene ahí. Le agradezco a Carmen su buena actitud con respecto a mi visión del proceso político en México y en el exterior. Pero las circunstancias han cambiado y mucho desde que iniciamos la colaboración y es mejor para todos, incluido el público, dar por descartada esta larga colaboración y entender que mi decisión se explica simplemente por eso, por el cambio en el entorno político y no por otras razones. En fin, que la pasamos bien por mucho tiempo y que en lo personal le deseo lo mejor para el ahora y el futuro. El doctor Lorenzo Meyer es un caballero, es una persona de primerísimo nivel a quien le mandamos un abrazo y un saludo. Y obviamente pues deja ver dentro del mensaje que le manda a Carmen Aristegui pues algunas cosas que me parecen interesantes. En principio pues le dice ya mi corta participación de los lunes. Efectivamente, la salida del doctor Lorenzo no tiene nada más que ver con el cambio editorial de Carmen Aristegui, de cansarse de ser quien fingía que era, porque nunca fue así. Yo sí fui de los Sí, engañados. tú eres de los la neta, engañados Yo también. y muchos más que nos ven seguramente también fueron engañados. Pero el hecho es que desde hace ya un tiempo, sobre todo desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hubo ahí sí una cuestión sistemática de parte de Carmen de irles quitando espacio y de irles quitando tiempo tanto a Fabricio Mejía, que participó también en un tiempo, y al ¿Hasta doctor cuánto Lorenzo duró Meyer. Fabricio, Esa es la duda que tengo. Y no, Fabricio lo decía, o sea, abiertamente lo decía. Lo que ellos están haciendo es irnos quitando el tiempo para que nosotros nos hartemos y nos vayamos, ¿no? Entonces dijo, yo no me voy a ir hasta que ella me corra, que ella sea la que me corra. Pero sí, fue sistemático, o sea, Carmen Aristegui les fue quitando tiempo. Después ya era prácticamente al cierre del programa que se enlazaba con Fabricio, que se enlazaba con el doctor Lorenzo Meyer, y entonces les dejaba unos cuantos minutos. O sea, Carmen Aristegui fue la que obliga también a que estos espacios que le daban cierta pluralidad a su programa, pues se fueran. Pero bueno, pues le mandamos un fuerte abrazo al doctor Lorenzo y creo que hizo lo indicado, porque cuando Se ya no quitaba está- un alacrán de encima, ¿no? Alacrán Aristegui. Échamelo también. Pero Ay, no. además, digo, es interesante lo que menciona el doctor Meyer en su carta, porque basa en el público, ¿no? Es decir, el público de Carmen Aristegui
en el 2012. ¿Tiene público? Eso a mí es lo que me sorprende, ¿no? En el 2011, Sí tiene. 2012 era un Sí tiene. público Sí tiene. que era, Perdón. era un público progresista, era un público, Sí. digo, mucha gente Engañado. confiaba en ella. Un público que quería la democratización de Que los quería, medios. incluso que la defendió cuando fue censurada, que se manifestó contra Sí. las oficinas de MBS. Ahí andaban en hasta fin, los moneros, W Radio. intelectuales, todos. Sí, y ahora ese público es el público que se pelea Ciro. con Latinus y con Ciro y con Alarraqui, ¿no? O sea, Y me parece también muy sensato que cuando ya tu proyecto ideológico, tus convicciones ya no están... ¿Tu opinión? Tú sabes que ya no está bien recibida en un espacio, Ay, también tengas... Híjole. ¿de qué me estás hablando exactamente? No, que también Se está tengas... autoterapiando. Que te vayas con la cabeza en alto y digas Y con la dignidad. Tus ideales y los míos no concuerdan. Él porque dijo- eso es una cuestión de ideales. Él dijo una cosa ahí que me parece interesante, ¿no? Porque dice justamente ya desentono en ese espacio. Y yo creo que tanto Lorenzo como todos, cuando nuestra voz desentona con el proyecto de un canal, con el proyecto de una estación de radio, con la colaboración de un programa, se tiene que tener lo suficiente valentía de aceptación digna de decir, no voy a seguir en ese espacio. Yo creo Y que el aguantó doctor mucho, Lorenzo ¿no? Meyer aguantó bastante. 10 años. Pero yo sí Mucho. creo que Una fue década. un hostigamiento de Carmen Aristegui de orillarlo cada vez a una irrelevancia en tiempo, aire, por un lado, y posteriormente en que ya el público, como dice Jorge, que tenía o que tiene Carmen Aristegui, es el público nada más y nada menos que se compite, fíjense nada más, Ciro Gómez Leiva y Azucena Oresti. O sea, ese es el grado ya de la decadencia a Pura la que ha llegado ponzoña en Carmen el radio. Aristegui. Por supuesto, por supuesto. Y otra cosa que estoy viendo también es que Aristegui pues está contra Televisa ahorita con Televisa Leaks y todo este rollo y está jugando el mismo juego de Lo hemos Televisa. Televisa bloquea a la gente que les incomoda, que ya no les sirve, que ya no vende, que ya no sea, te veta, ¿no? Bueno, los veta, los actores, Me suena una etcétera. canción de Molotov. Ajá, sí, Televisa, ajá. Y Aristegui está haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, al final, siempre se encuentra. Y es que además eso es lo gacho, o sea, luego porque yo me acuerdo en los inicios cuando ahí sí ya decidí cambiar la de Aristegui, ¿a quién está, a qué tipo de personaje estaba metiendo? Y de Sus repente ves mesas de a Suárez análisis. Vélez y ¿qué Sí. estoy viendo aquí? Pues ya tiene a O sea, Es Casabel. que la primera, exacto, o sea, la No había primera mesa, pluralidad. que la- te cambien por Suárez Vélez y da pena. La O sea, primera sí. mesa que tuvieron ellos, que yo reconozco que era muy buena en MBS, estaba Sergio Aguayo, todavía Antes de que se respetable. quitara la máscara, Sí, sí. todavía un poco más respetable. Estaba Denise Dresser, antipriista, que era como el toque antipriista que le hacía falta a la mesa, y estaba Lorenzo Meyer. Y era una mesa interesante. Había en cuestiones estructurales cierto debate, había un análisis más serio, muy bien estructurado. Pero el público, pues era un público, como tú dices, un público que quería la transformación en los medios de comunicación, la democratización de los medios. Y Carmen Aristegui ahora sí que tenía un equilibrio hacia el progresismo o hacia un proyecto distinto del status quo. Ahora Aristegui se ha entregado por completo a ese mismo sistema, ¿no? Al sistema tan es económico así dominante. que terminó haciendo reportajes con Latinos y con Carlos Loré de Mola, ¿no? Y con Sí, abriéndole el espacio a Anabel Hernández. Sí, ¿no? Que entrevistando eso es- cada semana un montón de tiempo todas las mentiras que dice Anabel Hernández. Y tenía que tragar sus palabras, porque yo recuerdo hace cómo le costó decir, bueno, no se fijen en el mensajero y no sé qué, pero ahí les va un video de Loret de Mola, ¿no? Imagínate para que Aristegui le lavara Claro. la cara a Loret de Mola, ¿no? Ahí está. Bueno, vamos a otro. Y justamente hablando de Loretito, pues está Loret, que por cierto, Berta Berta Loreta Loreta, anda anda celosa, celosa. anda Está celosa. triste, ya me lo Está dijo. medio deprimida, ¿no? Siente que está siendo desplazada. Ay, pero pues es Porque que mira, mira, nada ve, más ya- con ya- estas ya se van a Que- estar ahí que enfrentando. no te ha mandado derecho Vean de ustedes, réplica. vean ustedes. Ahí estamos, puras alimañas está. aquí, Ahí te oigan, embocatas, víboras Sí. prietas. en este A ver, programa. la pelea entre Ahí está. Vean ustedes. Ahí está. Uno ponzoñoso, ¿No quieres chupasangre. uno? Ah, no, tú Berta estás, Loreta tú es de estás armas con el tomar, bueno. ¿eh? Yo sí. estoy... Sí, sí, Berta- sí. No, tú Estás estás protegido. Tú protegido. estás en la Bueno, luz. allá tenemos otras sorpresas, ¿no? Víctor nos tiene otras sorpresas. Sí, el Sí, espantafachos que ahí trae lo habremos de sacar de vez en cuando para el virus comunista. No, no, si lo ven en Un Italia ya vas a fantasma decir del que estamos comunismo. propagando el Infecta. Ah, viene el comunismo. siguiente video. Loret dice A ver. que en muy poco tiempo él ya no va a poder hacer ¿Vamos a ser su Venezuela? programa. No, ya no va a poder hacer su programa de latinos, dice. En muy poco tiempo. Vamos a Puras ver. promesas. ¿Para cuándo? Viene que una mesa con estas características ya no se vaya a poder hacer. O sea, ¿cuáles son las siguientes estaciones de este mismo tren? A mí me gustaría escuchar lo que nos dice Héctor.
porque lo que estamos viendo es la operación de un régimen político que usa todas estas palancas para la intimidación de sus adversarios y de sus críticos. Esto no es ya solamente que haya una voz en la mañana desde Palacio Nacional que agrede, sino que se usan los instrumentos del poder institucional, las herramientas del poder coactivo del Estado para intimidar y para amenazar a los adversarios. Claro, claro. Y por supuesto que en esa narrativa que está diciendo Jesús Silva Herzog entramos los medios públicos de comunicación. O sea, lo que él está diciendo de las herramientas para atacar a opositores también involucra a este golpeteo al trabajo que hacemos desde los medios públicos, tratando también como de una especie de censurarnos, sí, de que hay intocables. Y no solo eso, sino que nuestro trabajo, hacerlo menos. De que porque estamos con un proyecto de nación que, dicho sea de paso, saca a 11 millones de personas, qué orgullo pertenecer a un proyecto que saca a 11 millones de mexicanos de la pobreza. Es un orgullo el poder pertenecer a un proyecto así. Ahora sí y poder me canso, hacerlo Ganso. me canso ganso. Ahora sí Y me desde canso, los Ganso. medios públicos. Entonces, la idea es como también Me canso, disminuir Ganso. nuestras voces, disminuir nuestra calidad profesional, el disminuirnos como analistas, el disminuirnos como profesionales, el disminuirnos como analistas serios. Eso es lo que también ellos están buscando. Están en una especie de anhelar violencia, tal vez un escenario como el de Petro en Que Jorge Colombia. Romero lo va a decir abiertamente Ahorita, en el lo vamos a siguiente. decir, así ahorita es. lo vemos, pero a lo mejor un escenario como el de Colombia, en donde atentan contra un candidato, o una represión en donde ellos no puedan tener un espacio para expresar lo que se expresan. Están anhelando la violencia y anhelando la censura, pero ese no es el proyecto de la 4T. No es ni la violencia ni la censura. Se van a quedar con las ganas de eso. A mí me parece que es justamente un momento en el que debemos de estar, estas voces que estamos de este lado, que no somos esos medios hegemónicos, más unidos que nunca. ¿Sí? Y no jugarnos chueco. O sea, de verdad, yo lo que digo, no jugarnos chueco con cosas, argumentos vacíos, porque estos espacios precisamente apoyan esa pluralidad que tanto deseábamos como mexicanos, que estas voces fueran escuchadas. Y me sorprende que ahora precisamente sean de piel tan delgada, porque tú al ponerte una cámara y al ser una figura pública y subir un material, ya sea una red o a un canal de televisión, estás expuesto a que alguien agarre esto y lo analice. Nosotros estamos expuestos a eso. Claro, también. totalmente. Y es más, si los lo invitamos vamos a que lo hagan. No, y que lo hacen, ya lo empiezan a Sí, hacer, ¿no? y lo vamos a aceptar. Todos aquí, todos los que estamos sentados, hemos aguantado críticas duras. Yo he aguantado críticas hasta de mi propio físico, como todas las mujeres en México, ¿no? Entonces, y sobre todo las que salen en la televisión. Exactamente. Y de gente que también ha estado de mi lado y que me ha echado encima. Sí. Ahora, así lo digo directamente. El equilibrio desproporcionado de decir la estructura del Estado hacia el ataque hacia las personas, hacia los opositores, y suponer en ciertos lados de las redes sociales que los medios de comunicación forman una hegemonía, es lo más absurdo que he escuchado en mi vida que llevo de experto en análisis y revisionismo mediático. De ninguna forma los medios públicos son ni de chiste cercano a una hegemonía que pueda aplastar a una persona. Bueno, este programa sí tiene buen rating, ¿no? No, bueno, pero estoy hablando de estructura, Víctor, sí, porque las señales de radio, todas las tienen ellos, todas. Los canales de televisión, todas las concesiones las tienen personas como Ricardo Salinas Pliego. Ellos tienen miles de millones de pesos a su alcance para golpetear, para calumniar, para mentir. Y se enojan y se enfurecen de que haya opciones distintas, de opiniones distintas desde medios públicos. Y dicen que eso es totalmente fuera de lugar y que no debería de suceder. Pero además ellos desde mucho tiempo estuvieron acostumbrados a que su voz no era una voz criticable, ¿no? Eran los santos patronos de la autoridad, del la pensamiento autoridad. y cómo era posible que criticaras a personajes como ellos, ¿no? Ahora, no solamente desde otros medios de comunicación, sino de la gente en conjunto, la población, los critica. Y es parte del debate público, porque los medios de comunicación también deben estar a debate, también los propios comunicadores, los propios comentócratas están a debate. Y si yo no estoy de acuerdo con lo que dice tal personaje, tengo derecho a decir lo que no dice tal personaje, y la otra persona tiene derecho a decir desde donde él quiera o ella quiera, también a decir lo que se piense. Pero ¿cómo es posible que ahora haya una victimización porque se osa criticar eso
que durante años fueron hegemónicos, que durante años no fueron criticados, y ahora que se les critica, ellos que son parte de esa crítica, porque ellos hacen crítica a todo. Imagínate un programa de Broso y de Loret que se burlan, ¿no? Claro, y hay que estar muy conscientes de que le entras al ruedo, te digo, al ponerte una cámara o un celular enfrente, le entras al ruedo de la crítica. Claro. Estás expuesto a eso, estás expuesta a esa. Eso es el punto, Andy. Y hay que aguantarlo. No toleran que los medios vayan a revisionismo. Sí, o sea, no toleran que les muestres sus incongruencias, sus incoherencias, sus contradicciones. Y ellos pueden decir lo mismo de nosotros. ¿Sabes cuál es el punto de ellos? Es una gran desventaja, que son tan profundamente clasistas que cuando tratan exacto, intentan poner un video de nosotros, lo más que pueden decir es que no nos bañamos. Ah, sí. Bueno, Jorge ha aguantado mucha vara. No, pero bueno, de todos. O sea, es siempre como la misma. Terminan en eso. En eso. No le quieren entrar al debate. A ver, no le quisieron entrar a una elección democrática para elegir a los jueces. Se hicieron hacia atrás. Tampoco ahora están renunciando también a tener un debate limpio, a que podamos debatir las ideas en total libertad. ¿Cuándo este gobierno va a quitarle a Loret de Mola su programa, su mesa de análisis? Y yo creo que además elementos hay eso, porque yo me diría, ¿quién financia Latinos? Sí. O sea, no tanto por una cuestión de libertad. El gobierno diga porque no le gusta lo que dice, pero porque hay lavado de dinero ahí. Pero es que si hay gente así. En estos 7 años, ¿quién ha sido violentado por pensar lo que piensa y por decir lo que dice? Nadie. O sea, ¿cuándo el Estado ha sido criticado? Eso sí. Ha sido criticado. Como ellos lo hacen. Critican. ¿Qué nos dicen a nosotros, a la gente? Propagandistas, imbañable, prófugo del jabón, huele a Chairo, todo. Y esas son las que te dicen a ti y a ellos, pero a otros. ¿Cuándo han estado ellos o cuándo han sufrido en estos años censura? Jamás. A ver, tan solo vámonos a las Raki. ¿Cómo le llamó a la presidenta durante toda la campaña? Y creo que lo sigue haciendo, ¿no? O sea, de unas formas súper groseras, muy denigrantes, misógino. Y alguien le dijo... Y ahí no salen a defender a la presidenta, a defender, a ciertas activistas. Es la hipocresía. Exactamente. Es la hipocresía. No entienden que este país ya cambió y que hay una correlación mediática de fuerzas totalmente distinta. Ya no son la voz única, ya no son intocables. Que se acostumbren. Esta es parte de lo que luchamos muchos porque hubiera voces distintas a lo, como lo decía bien Jorge Naredo, las hegemónicas, las dominantes, que se imponían a través de la manipulación y a través de la mentira y por la cual este país... Y del veto también, exacto, o sea, te vetaban, ¿no? O te desaparecían, ¿no? De ahí, te mataban eran mediáticamente. Las opciones que exacto. tenías. Oigan, pues vámonos al siguiente video porque está junto con pegado, ¿eh? Esto que dice este hombre es una de las cosas más alarmantes, pero hay un reconocimiento de que al menos está esa posibilidad latente, ¿no? Vamos a ver lo que dice el líder del... Y este tipo es violento. Digo las cosas como son. Mira. Ajá. Nosotros en México ya estamos muy conscientes de que estamos siendo una oposición con una persona enfrente que mide 2 metros con un bat. O sea, lo que nos falta a la oposición literalmente es ya la violencia. Si es que alguien de la oposición la va a decidir, por eso. ¿Pero de qué hablas? No, a ver, lo que te quiero decir es... O sea, ¿quién es la persona de metros con un bat? ¿Es Morena y el gobierno? Por supuesto, a ver, este gobierno, este oficialismo es un bully, Azu. Yo no digo que antes vivíamos en un país perfecto, pero había un régimen que por lo menos le hacía tantito a la finta de que había pluralidad. Aquí ya no respetan nada, es un avasallamiento absoluto. Mucha gente lo dice, pues lo escucho a diario, mi querida Azu. ¿Dónde está la oposición? No se siente. Y nosotros pues, no habré de dejar de decir que nos sentimos infinitamente frustrados de que hacemos todo lo que sabemos que debemos de hacer. Lo hacemos en el Congreso, lo decimos en todos los medios de comunicación. El PAN ha salido a las calles y de todos modos es esta percepción de que no sucede nada. La oposición, te lo digo, vamos allá a este tema. Tenemos que entrar a reflexiones de ¿qué sigue? Pero ¿desde ¿qué cuándo, tenemos Jorge? que hacer? No, sí. Ajá. ¿Y cómo van? Pero además yo te quiero decir algo. Nosotros estamos en esa reflexión. Yo por eso te decía, es absurdo cuando te dije de violencia, pero pareciera que es lo último que le queda. Y antes teníamos un poder judicial. Esta es una narcomanta. Es una amenaza. Es una amenaza ya. Es una amenaza completamente de violencia. Ellos más bien están esperando desde qué oposición viene la violencia
Es una declaración grave, incluso la propia Azucena le tiene que decir, como que le para un poco para decirle, espérate, no digas el plan, no reveles el plan. Dice, ¿de qué estás hablando? Exactamente, pero esto es un video muy grave que ha pasado en los medios de comunicación como si nada, pero afortunadamente tenemos este espacio. Afortunadamente hay este espacio, porque esto exactamente es una narcomanta, es una amenaza de violencia, y eso significaría un golpe de Estado. Es que ya es lo único que les queda. Y lo hemos venido haciendo mucho tiempo. Y finalmente sería un golpe de Estado. Ya lo intentaron por el lawfare, no salió. Y ahí está el ejemplo de Argentina. O sea, qué bueno que aquí hubo una reforma judicial, porque a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner... La condenan 6 años. 6 años y inhabilitada de por vida. Y el juez de Milei dijo hace unos días en una entrevista allá en Argentina que no había ninguna prueba para poder sentenciarla a la cárcel. El propio juez de Milei. Está el caso de Bolsonaro, ¿no? En su momento, que trató de matar a Lula. O sea, ya ahí se han recurrido a la violencia. Y pues este tipo ya lo está diciendo abiertamente. El de Dilma en Brasil también. El de Dilma también. La metieron a la cárcel, siendo presidenta. Entonces, hay una amenaza abierta de este personaje, en donde abiertamente barajea la posibilidad de que solo están esperando de qué oposición viene. Cuando habla de qué oposición, ¿a qué se está refiriendo? ¿Solo a los partidos políticos? ¿A la infiltración de estos golpistas en movimientos sociales? ¿En abiertamente grupos delincuenciales con armas que puedan desestabilizar con actos violentos al gobierno de la 4T? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué violencia? ¿Estados Unidos con la cuestión de la invasión? Exactamente. Sí, a mí me parece preocupantes las declaraciones porque es el presidente del PAN. O sea... Y no es un diputado del PAN. Y el líder del cartel inmobiliario. Pero digo, formalmente es el presidente y el representante de un partido político que, pues ahora no sé si es la tercera, la cuarta, pero bueno, se supone que es un partido político que hace unos años gobernaba el país. Se supone que era la segunda fuerza política. La segunda, ¿no? Todavía como que viven con eso de la segunda. 2, hablan de violencia como es lo que sigue. ¿Qué sigue para nosotros? Y es la violencia. Dice, pues no sé si la vamos a poner nosotros otros líderes de la oposición, ¿no? Y 3... Habla en general de oposición, ni siquiera de la oposición. O qué oposición va a generar esta violencia. Y 3, la incapacidad de un partido político para hacer un trabajo político. Pues es que, ¿cómo es posible? Es que estamos pensando qué vamos a hacer. Pues acércate a la gente, ten un proyecto de nación, ten propuestas. Con todo esto que hemos visto, ¿tú crees que la gente les va a creer? Es que pues son antimexicanos, claro, Jorge. O sea, están imposibilitados de ser una oposición política. Moralmente incapacitados. Es que creo que ese es como el fondo. O sea, realmente ellos, en este atacar siempre el discurso de paz de Andrés Manuel, de abrazos no balazos, nunca entendieron que la pacificación del país y el ataque de las causas y las raíces de esto era realmente la base de la estructura de un gobierno. ¿Ellos qué están proponiendo? Como no tienen propuesta, es como la desesperación que, bueno, como no sé qué voy a hacer, voy al camino violento, porque realmente no hay una base estructural que digan, estamos defendiendo este proyecto que estamos presentando contra la 4T, porque no tienen nada. No, o sea, no presentan nada que diga más o menos, oye, esta es una vía distinta, esta es una propuesta distinta a lo que tú estás llevando. Y cuando presentan algo, te la mientan. Ahora, exacto. Azucena tenía ahí una súper oportunidad para ir y sobre decirle, ese tema. Y se queda callado. No dijo nada. No, al revés. Ya no se ve ni cómo callarlo. Porque matiza y después el otro dice, claro. bueno, es un absurdo eso de la violencia. Hasta le dice Azu. Ajá. Sí. Y lo otro, Jorge dice, hemos ido a los medios, a todos los medios. Pues no que estamos en una tiranía y no que estamos en una dictadura. ¿En qué dictadura la oposición puede ir a todos los medios y a dar una decir una amenaza de violencia al gobierno? Es que sí están muy mal, están muy derrotados. Vamos a pausa. Sheinbaum came out and encouraged more protests in LA, and I condemn her for that. She should not be encouraging violent protests that are going on. Muy mal por la presidenta de México, Sheinbaum, de haberles dicho salgan, manifiéstense. Yo no sé si influyó en 5, en 10, en 15, en 20, pero andar incitando a la revuelta como tal no me parece de lo más óptimo. Pero hay la verdad
y la verdad. Creo que también esto pues ha sido una respuesta a ese nacionalismo exacerbado que se está promoviendo por parte, si no es ya de la presidenta de la República, pues sí, como bien lo señala Jesús Martín, de todas las personas, los bots y los fanáticos que siguen a la 4T. Para mentir se necesitan dos, uno que mienta y otro que crea. Una intromisión inaceptable del gobierno mexicano en la política interna de los Estados Unidos. Lo que dijo Claudia es una intromisión. Ya basta de tantas mentiras. Perdón, pero esta mujer era la reina de las manifestaciones agresivas en la UNAM con el MOSH. No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones. No se pasen, o sea, es verdad, y así quieren ser relevantes, decir que la presidenta con el MOSH Ay, no. participaban. De 10 años. 20 casi años, no, como 20 años. 88 a 2001, ¿no? 2000. Más o menos. Más o menos, estamos Como hablando 13, de cuánto. 14 años. Pues 13 años. Sí, más de una década. Más de una Sí, década. Mosh en el huelga del 99, ¿no? Del 99. Supongamos Sí, que del Mosh 99. tenía como 25 años, ¿no? En el 99. No, y además creo que para ese entonces ya también No, estaba más en el grande. 88 el MOSH debió haber tenido 13, 14 años. Ah, ok. Ajá. Sí. No, o sea, nada que ver. O sea, nada que ver. No, o sea, Pero es que ellos, o sea, asocian todo a, Es que es lo que en te su iba a licuadora decir. de cabeza. Es como que dicen, es como cuando te dice tu tío, ya te vas a ver al Queen. O sea, no, sí, o sea. Mosh, o sea, Claudia, Andrés Manuel, Mosh, todos UNAM, juntos, ¿no? Claudia Porros. Invayables, no sé. Fantasma del comunismo. Con Marx y con Oye, pero esto está muy chido, ¿no? La forma en la que ellos arman sus análisis. Sí, o sea, ¿no? ser psicoanalista y ver todos sus complejos, asociaciones de ideas así de Naredo, De sus Mosh, odios, así. sus Mosh, fobias. Naredo, Entonces Mosh. todos dicen, pues métanlos en la misma Sí, circunstancia, para en la ellos misma, todo en la misma fecha, todos, ¿no? Aunque haya una diferencia enorme de edades. Precisión histórica, digamos. Bueno, pues esto fue este programa. Gracias por todo el apoyo que nos hemos han estado recibido. poniendo, sí, ha sido impresionante. No nos moverán. No nos No. movemos, no nos moverán. Mi querido, No pasarán. Como diría el doctor encantado. Maxwell, la verdad siempre triunfa. Y ¿saben qué? La verdad siempre triunfa. Mi querido Jorge, gracias. No, pues encantado de estar acá, ya saben que me encanta. Mi querida Sandy, gracias. Encantada de estar rodeada con hombres como ustedes, Muchas gracias. con este apoyo que me han dado. Gracias. A ti, Y para Sandy. la audiencia. A ti, Sandy, como nuestra productora y como conductora de este programa. Gracias por todo también. Mi querido Víctor, gracias. Pues gracias y seguiremos trayendo más alimañas, tepucatas Sí. y víboras prietas. Sí, muy bien. A ustedes, de todo corazón. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado, 14 horas de transmisión. Ya sabe, 17:30 por la señal y redes de Capital 21. Gracias. Bye.